Bienvenidos a nuestra quinta sesión del curso de Oratoria y Comunicación Efectiva, donde estamos desarrollando, entrenando y descubriendo tu mejor versión como orador, gracias a las diferentes técnicas, herramientas y ejercicios prácticos que venimos desarrollando. La sesión que vamos a trabajar el día de hoy consta del tema de los 9 pasos y más para poder hablar bien en público. Aprender a dominar las ansias es necesario para poder lograr captar la atención de la audiencia y proyectar seguridad en el escenario. Por ello, te entregamos algunos consejos, herramientas para que tú puedas trabajar y tener éxito a la hora de expresarte frente al público. Debes pensar en todo aquello que necesitas para atraer la atención del público. Y para que esto suceda es necesario contar con ciertas herramientas, depende al tipo de presentación que tú vas a generar, como por ejemplo puedes tener un soporte visual que te sirva como un compañero gráfico, en este caso un PowerPoint u otros. Esto te va a ayudar a reforzar conceptos específicos y destacar las ideas más relevantes que sirvan como apoyo en la presentación. Es importante no sobrecargar de frases, de herramientas visuales, porque solo distraerá a la audiencia. Recuerda que solamente son apoyos o soportes visuales. Uno de los consejos más importantes para dar a conocer es no leer durante la presentación. No es sugerible leer durante la presentación. Depende al tipo de discurso que tú estás generando. Por ejemplo, en este momento yo estoy dando una clase. Entonces, sí puedo tener un apoyo visual, leer algunos apuntes, ¿sí? Poder tener un soporte visual como un PowerPoint, porque este es un tipo de discurso académico donde necesariamente tenemos que tener un apoyo tecnológico para poder dar a conocer los ejercicios, la técnica, las pautas y cómo se va a llevar a cabo una clase. Pero cuando hablamos de un discurso argumentativo, no es sugerible que tú estés leyendo, ¿sí?, en una hoja el discurso que tú has preparado, porque no va a significar que tú estás dominando o tienes conocimiento, dominio del tema. Evita caer en este error, ya que puedes provocar confusión. Debes preparar el discurso y practicar las veces que sean necesarias para lograr dominar el tema, ya que esto evitará que suenes como un robot y que la audiencia se desconcentre del tema importante. En el caso de olvidar algún dato, es válido recurrir a los apuntes o imágenes para retomar el hilo del discurso. Recuerda que tú eres el protagonista y que lo demás son solo elementos de refuerzo. Otro consejo que podemos dar en este punto es prepara los elementos gráficos pensando en el público. La regla de nuestro amigo Gui Kawasaki del 10-20-30 es muy útil y se explica de la siguiente manera. El 10 corresponde a la cantidad ideal de diapositivas con conceptos fundamentales. Luego se establece que la presentación debe durar 20 minutos, que es el tiempo ideal de presentar un discurso, y los últimos instantes se deben dejar para resolver dudas. Finalmente, el número 30 corresponde al tamaño mínimo de la letra que debe llevar el diseño para que la audiencia pueda visualizar sin ninguna dificultad, pensando en aquellos que sientan o que se sientan al final del salón. El otro consejo que damos es evita el exceso de cifras y de citas. Puedes recurrir a las citas de expertos o relacionados a tu tema, al igual que las cifras. Sin embargo, debes evitar repletar tu presentación de ellas, ya que tú eres el protagonista. Recuerda eso, palabra clave. Yo soy el protagonista, tú eres el protagonista. Y se agradecen más las percepciones propias. Así podrás entregar información novedosa. El siguiente consejo es que la confianza es la clave. Debes sentirte seguro y confiar en tus conocimientos. La presentación la preparaste tú, por lo tanto, tú dominas el tema tal vez mucho mejor que el resto. Siéntete un experto en el discurso que tú has preparado. Los gestos, los movimientos pueden ser muy apropiados para salir victoriosos en el escenario.
el mejor personaje es ser tú mismo, mostrar naturalidad. Pues claro, debes sentir seguridad cuando expongas, pero para eso es necesario que tú te encuentres cómodo y esto lo lograrás siendo tú mismo. Evita parecer lo que no eres, ya que puede provocar inquietud y los oyentes se darán cuenta de ese detalle. Resulta siempre mejor ser natural para que las cosas funcionen a la perfección. A continuación vamos a conocer 9 pasos, aparte de los 5 consejos que hemos enunciado, para poder hablar bien en público. El primer paso es arma un contenido para la mente de tus oyentes o espectadores. Una vez que ya hemos conocido la estructura de nuestro discurso, vamos a armar nuestro contenido que pertenece a la estructura que va ligado al desarrollo, un contenido que sea para la mente de tus oyentes, del interés de tus oyentes. Para esto tienes que haber estudiado antes a qué tipo de público es al que tú te vas a dirigir. Si es un público juvenil, pues usaré un lenguaje más juvenil, más alegre, contaré una anécdota, trataré de entretenerlos más porque son jóvenes, son dinámicos y mi lenguaje también será de esa forma. Si es un público superior, universitarios o profesionales, pues trataré de tener términos mucho más técnicos, novedosos. De repente empezaré a indagar más para dar información mucho más novedosa. Entonces, tienes que estudiar al tipo de público al que tú te vas a dirigir. También aquí es importante que consideres qué tipo de público es. Si es un público kinestésico, un público visual o un público auditivo. El público kinestésico es aquel público que está más inquieto. El visual es aquel que está enfocado en tus movimientos y no te quita la vista de encima. Y el público auditivo parece ser un público distraído, pero te está escuchando a la perfección mediante la capacidad auditiva. 2. Preparar las preguntas que usarás como dinámica. Es importante que tú prepares algunas preguntas, entre 3, 5 preguntas que vas a usar durante el desarrollo de tu discurso, porque recuerda que cada 2 minutos y medio yo debo buscar interaccionar. Y una de las formas de interaccionar es a través de las preguntas. Entonces, es importante que tú prepares estas preguntas que usarás para poder dinamizar, interaccionar directa o indirectamente con el público. Número 3. Prepara un inicio que te conecte con tus oyentes. Para esto tienes que ser muy creativo con el tipo de exordio que vas a elegir. Número 4. Prepara un exquisito menú de palabras. Palabras que me ayuden a conectarme con las personas. El 55% debe ser palabras que el público dice o comenta o usa. En la clave número 1, donde preparo el discurso de acuerdo a la mente de los oyentes, allí yo ya he estudiado a mi público, qué tipo de público es, qué tipo de lenguaje voy a utilizar y qué palabras son las que usualmente utiliza mi público. Por ejemplo, si es un público joven, adolescente, puedo utilizar la palabra qué chévere, qué genial, porque son términos usados por mi público. O también puedo usar palabras novedosas para poder enseñarles y que esto va a demostrar de que yo domino el tema y que además tengo algo más novedoso, aparte de lo que tú conoces, por enseñar. Número 5, gánate la emoción de los oyentes. Para esto es sumamente importante que tú estés conectado con tus emociones. Recuerda que las emociones son muy importantes a la hora de persuadir porque están ligadas, hemos dicho, al corazón, ¿sí? En sentido figurado, o sea, tienes que emocionar al público para ganarte ese poder persuasivo y convincente que yo quiero lograr. Entonces, para que el público termine emocionado después de mi presentación, voy a tener que emocionarlos. Y para esto es muy importante que yo aprenda a gestionar, a utilizar, a jugar, a dinamizar con mis emociones para con el público. Así que gánate la emoción de los oyentes. Aquí también es importante recalcar que la tonalidad de voz que yo voy a utilizar tiene que estar relacionado con el tipo de información que yo voy a ir utilizando. Número 6, elimina distractores.
No puedes tener distractores a la hora de hablar. Por eso es importante que desde la forma de vestir, el tipo de peinado que tú utilices, hasta los accesorios, no sean distractores, sino sean necesarios y cómodos para ti. Así que elimina todo tipo de distractores, pueden ser visuales. Ahora, si sucede algo en el proceso de mi presentación, supongamos que hay un bebé que empieza a llorar descontroladamente, tengo que enfocarme en continuar, y si realmente es muy incómodo, pues te sugiero, como a muchos ha pasado en algún momento, en algún acontecimiento de interrupción, pues tomar una pausa, solucionar el problema y después continuar, pero sin perder la hilación de tu discurso y tampoco la actitud que estás o estabas proyectando. Número 7. Instala una palabra de broma o influencia. Por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo, que es un conferencista muy reconocido en México, uno de los mejores también reconocido a nivel de Latinoamérica, que lastimosamente hace unos cuantos años nos ha dejado, pero es un hombre a quien yo admiro muchísimo. Los invito a que revisen sus contenidos en YouTube. Estoy segura que les va a enseñar muchísimo acerca del mundo de la oratoria, el liderazgo y el desarrollo personal. Él, por ejemplo, en cada una de sus presentaciones siempre utilizaba la palabra pendejo, que aquí en Perú representa, vamos a decir, una palabra que está referido a aquella viveza, pero más vulgar. Entonces, la palabra pendejo para nosotros suena como muy grotesco, casi un insulto, ¿cierto? Pero en México, la palabra pendejo no es un eufemismo, tampoco es un insulto, sino tiene un significado normal y común de aquella persona viva, aquella persona capaz de anticiparse porque se considera más hábil que otra. Entonces, cuando tú le dices pendejo a alguien, no le estás insultando, más bien le estás diciendo, oye, qué vivo eres, ¿no? A diferencia que aquí en nuestro país se utiliza y tiene otro concepto. Entonces, instalar esta palabra de broma o influencia, como Miguel Ángel Cornejo lo hacía en sus presentaciones, cuando decía, oye tú, eres un pendejo, así que no te limites a hablar en público. Tú eres un pendejo, así que sé un líder ahora y demuéstralo. Esto hacía que el público al mismo tiempo se ría, que al mismo tiempo diga, oye, sí, tienes razón, tengo que ser un líder. Esa era la estrategia de Miguel Ángel Cornejo, porque él instalaba esta palabra de broma o influencia. Entonces, para eso también tienes que estudiar a tu público, saber qué clase de público es y qué palabra de broma o influencia puedes utilizar para poder persuadir. Número 8. Un final desde la mente de los oyentes. Esto, si recuerdas, está dirigido ¿con qué parte del discurso? Muy bien, con la conclusión. Un final desde la mente de tus oyentes. Esto quiere decir que tú tienes que hacer un cierre de acuerdo al tipo de público que tienes. Por ejemplo, se me viene a la mente, si estoy con un público joven, de hecho que al público joven le gusta la energía, el movimiento, las emociones, sobre todo positivas, así que le voy a dar un final súper dinámico. Así que ponte de pie, choca 5 con tu compañero de lado y dile, nosotros somos líderes, podemos ser líderes. Fuertes aplausos para todos ustedes. O vamos a terminar bailando esta música que está de moda de Maluma que dice carnaval. Si te hace falta que entonces no hay que sufrir, la vida es una y es un carnaval, y todos empiezan a bailar porque es un público juvenil. Mi final ha sido desde la mente de los oyentes. Segundo, si es un público un tanto más formal, supongamos que estás dando una exposición frente a tus profesores, porque es el día del maestro, y has preparado un discurso referido a ese día. Entonces, un final desde la mente del oyente, en este caso tus maestros, podría ser terminando con un poema dedicado a los maestros. Todos van a terminar emocionados porque tu público son maestros. Y es así que el consejo número 8 nos dice, un final desde la mente del oyente. Y por último, plantea un reto. Consejo número 9. Plantea un reto. Los retos en público emocionan la mente, el corazón y el aplauso de los oyentes. Plantea un reto. Y por último, no me quiero despedir sin antes pedirte que desde mañana
empieces a accionar con hábitos de excelencia, que para eso hemos venido el día de hoy, para hacer un cambio de chip, porque a partir de mañana tú eres un líder de excelencia. Muchas gracias. Y así es como despides tu presentación, planteando un reto, que esto nos invita a la acción. Coméntame cuán útiles han sido para ti estos consejos que hemos desarrollado en esta sesión. Aplícalos y cuéntanos la experiencia que has vivido. Eso fue todo por la clase de hoy. Nos vemos en una próxima sesión.